Saludos cordiales, quien les habla es el estudiante Ordoin Suclupe Franklin II de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a explicar acerca sobre estructuración, predimensionamiento y metrado de cargas del curso de Análisis Estructural 2 a cargo del ingeniero José Alfredo Rolando Céspedes Deza. Bueno, ahora les haré una explicación rápida en qué consiste mi proyecto. Es una vivienda, lo cual el primer piso va a ser utilizado para lo que es una tienda. Luego cuenta con un pasadizo en el lado derecho, en el eje C. Luego nos comunica una escalera. Luego a la parte izquierda la sala, el comedor, tenemos una cocina, una lavandería tendal y dos cuartos. Luego el segundo piso sería lo que es un dormitorio principal, otro dormitorio. Luego una sala, una escalera, un comedor y un dormitorio principal. Luego el tercer nivel cambiaría. Aquí en esta parte sería mayormente lo que son cuartos. Lo cual acá tenemos un cuarto, un dormitorio. Acá tenemos dormitorio 2, dormitorio 3, dormitorio 4, dormitorio 5 y dormitorio 6. La planta número 3 va a ser típico, lo cual va a ser tercero, cuarto y quinto van a ser iguales. Y en el sexto cambiaría, nomás va a haber un cuarto. Y en la parte del fondo otro cuarto, lo cual va a haber acá también una lavandería. Y eso sería básicamente todo. Esta área no está techada. Entonces acá tenemos una elevación de cómo se vería nuestro proyecto. Este es un corte y este sería otro corte. Entonces ahora para el predimensionamiento de columnas, lo que hemos hecho es trazar nuestros centros de columna a columna. Vamos a trazar al centro. Entonces, como nuestro ancho de nuestro plano tenemos de 6, vamos a trazar a la mitad, lo cual nos va a dar 3 metros. Y en esta parte también vamos a trazar a la mitad, lo cual sería 1,91. Ahora con 3 metros y 1,91 podemos calcular lo que es nuestras áreas tributarias. Luego nos vamos a columnas. En C1 tenemos el largo 1,91 y el ancho 3 metros. Luego tenemos una área tributaria que va a ser la multiplicación de ambos. Luego tenemos la carga de servicio, que va a ser la multiplicación de el peso de servicio por el área tributaria por el número de niveles. Entonces nuestra carga de servicio, que lo vamos a calcular por el tipo de categoría. Esto es muy importante. Quisiera resaltar que para ello es muy importante conocer la norma de 030 llamada sismo resistente, en la cual vamos a utilizarla para identificar qué tipo de categoría es nuestra edificación. También es importante conocer el E020 respecto a cargas. Ya con ello hemos identificado que se encuentra en la categoría tipo C, en lo que son viviendas. Entonces ya con ese dato empezamos a trabajar que nuestro P sería 1000, nuestra área tributaria sería lo que hemos hallado acá, y el número de niveles, que en este caso sería 6. Entonces la multiplicación de esos tres datos nos da 33.380. Y nuestro coeficiente de columna, eso lo vamos a calcular ya sea según si es céntrica, va a ser 0,45, y si es excéntrica o esquinada, 0,35. En mi caso solamente tengo una céntrica, que es prácticamente en la fachada. Bueno, ahora vamos a calcular el área de columna, lo cual va a ser el peso de servicio sobre el coeficiente del tipo de columna por 210, que sería nuestro F'C o resistencia al concreto. Lo cual para las dimensiones, si queremos sacar las dimensiones cuadradas, sería la raíz cuadrada de este dato de acá. Estos datos están dados en centímetros cuadrados. Ahora si le sacamos la raíz a este dato de acá, vamos a tener que nos va a dar 21,63. Pero para ello yo he considerado, ya que mis niveles es de 6 niveles, he considerado unas dimensiones de 50 por 25, lo cual sus dimensiones me dan que tiene un área de 1250, lo cual es superior al área que tiene
tiene que ser, o sea, es un superior, o sea, será correcto. Y asimismo vamos a hacer las demás columnas, y siempre comprobando que nuestra área que le estemos dando sea superior al área que nos dé. Por ejemplo, en estos datos todos son superiores a los datos que nos dan acá. Luego pasaremos a lo que son vigas. Bueno, ahora vamos a calcular lo que son vigas, predimensionamiento de vigas. Para ello vamos a calcular el peralte, que va a ser igual a la luz libre sobre 10, y B, que va a ser nuestra base o ancho, que va a ser igual al peralte sobre 2. Para ello vamos a calcular nuestra luz máxima, es decir, de cara a cara de columna, de acuerdo a nuestros ejes 1, 1 AC, 4, 35. A ver, nos vamos en el eje 1, 1 AC, y vamos a tener que tenemos esta luz de acá, esta luz de BP, de C11 a C12, luego C9 a C10. Vamos a calcular nuestras longitudes y vamos a colocarlas en esta parte de acá. Luego lo que va a pasar es a calcular el H, que va a ser a la longitud, o sea 435 entre 10, lo cual nos va a dar 44, y nuestra base, que va a ser la mitad de H. Entonces nuestra base sería, nuestro peralte sería 0.45 y nuestra base 0.25. Y luego, para corregir nuestros peraltes, vamos a ir a la tabla 9.1 y vamos a ver que dice peralte o espesores mínimos de vigas no preforzadas o losas reforzadas en una dirección, a menos que se calculen las deflexiones. Entonces nuestra losa, por ende, es aligerada, lo cual vamos a trabajar con esta parte de acá, vigas o losas nervadas es igual que aligeradas. Entonces vamos a calcularle de acuerdo a la longitud sobre 16 o longitud sobre 18.5, de acuerdo si son simplemente apoyadas, con un elemento continuo, con ambos extremos continuos o en voladizo. Luego que hemos calculado, nos dan que nuestro peralte nos da, por ejemplo, en esta parte, en esta viga sería con un extremo continuo, y los demás ya serían sobre 16 con simplemente apoyados. Entonces nuestros peraltes serían inferiores a lo que hemos predimensionado. Entonces podemos decir que sí estamos cumpliendo con el peralte mínimo que debería ser para vigas. Lo mismo vamos a hacer para la dirección en Y. Vamos a medir todas nuestras longitudes, por ejemplo 1.37, 4.88, 3.55, 4.50 y 3.45. Esos datos nosotros los vamos a colocar en esta parte de acá, que es en el eje AA 1, 2. Tenemos uno de 50, 1.75, 5 metros, 3.55, y lo cual vamos a tomar la luz máxima. Luego que hemos tomado la luz máxima, vamos a hallar el H, que va a ser 5 entre 10, vamos a dar 0.50 o 50 centímetros, y la base sería 25. Aplicamos lo mismo para corregir nuestros peraltes, lo cual nos da que todos nuestros peraltes están correctos. Estamos sobre estos datos de acá. Y lo mismo va a ser para el eje C, el lado de acá. Vamos a aplicar los mismos datos, vamos a colocar la luz máxima y vamos a calcular de esta manera, a corregir nuestros peraltes con los reales que hemos dado, ¿no? Luego vamos a calcular nuestras losas. Bueno, ahora a lo que respecta cálculo del peralte de la losa o altura de la losa, vamos a utilizar esta fórmula, que es igual a H, o el peralte de la losa va a ser igual a la Ln, que es la luz mayor de la losa, es decir, de cara a cara entre ejes, sobre 25. Para ello hemos tomado nuestros ejes A, los de acá, por ejemplo 1.37, 4.88, todos los datos, y hemos calculado hemos tomado la luz máxima, en este caso 5 metros,
y lo hemos dividido entre 25, lo cual nos da un peralte de 20 centímetros. Luego pasamos a lo que son metrado de cargas de vigas. En esta parte, en el metrado de cargas de vigas, hemos calculado, vamos a considerarnos este cuadro de acá, lo cual es muy importante saber cuántos kilogramos pesa una losa de 20, una de 17, una de 25 y una de 30. En este caso nosotros estamos trabajando con una losa de 20, lo cual es 300 kilogramos. Para ello nosotros vamos a determinar el ancho tributario y longitud, ancho y la longitud, que ahorita les pasaré a explicar. Pero para calcular el ancho tributario nos vamos a nuestro AutoCAD y vamos a lo que son anchos tributarios y metrado de cargas en vigas. Vamos a tomar como ejemplo el ejemplo número 2, y aquí vemos cómo vamos a tomar la mitad de cara a cara. Vamos a trazar una línea horizontal y asimismo en este eje de acá. Luego pasaremos a sombrear para identificar nuestra área tributaria, nuestro ancho tributario, perdón. Entonces sería 3.63 nuestro ancho tributario de esta viga de BP 102 que se encuentra en el eje 2. Nos vamos a nuestro eje 2, sería un eje 2 de AC, una BP, y lo cual sus dimensiones son de 50 por 25, y tenemos que es 363 nuestro ancho tributario que tenemos acá. Luego también es importante calcular el peso específico del concreto, que eso ya es un dato, que son 2400. El peso propio de la viga. Ahora, para calcular el peso propio de la viga, vamos a ver que vamos a multiplicar el largo, el ancho y el peso específico. Ahora vamos a calcular el peso del aligerado, lo cual va a ser el ancho tributario menos el ancho de la viga por 300, o sea, el peso de nuestra losa de 20 centímetros. El ancho tributario, el ancho de la viga y el peso de la losa de 20. Entonces, luego para el piso terminado vamos a calcular el área total. Lo vamos a multiplicar por, el ancho tributario por 100. Y luego las cargas vivas, que va a ser la sobrecarga, va a ser igual al ancho tributario, pero por 200. Ahí, como son viviendas, sería 200. Entonces vamos a hacer el total, que va a ser la suma de cargas vivas, cargas muertas y cargas vivas aquí, y luego la última va a ser la multiplicación del el 1.4 por la carga muerta y el 1.7 por la carga viva, es decir, un 40% de la carga muerta y un 70% de las cargas vivas. Y luego la final le he considerado por su longitud para ver cuánto es el peso total. O sea, he tomado esta longitud 5.50, la longitud para nuestra carga final de todo eso, de todo ese ancho tributario. Bueno, ahora vamos a tomar el eje 33AC, que es BP 101 de 50 por 25. Nos vamos al eje 3 y en esta parte vamos a calcular el ancho tributario de esta sección y el ancho tributario de esta sección. O sea, vamos a dividir nuestra viga en dos segmentos, lo cual tiene acá un ancho tributario, lo de amarillo, de 4.62 y un ancho tributario de 3.80 en la parte de acá. Luego luego que ponemos el ancho tributario, ubicamos la longitud, el ancho, y luego vamos a hacer igual el peso específico del concreto por el peso propio de la viga, que va a ser la multiplicación del largo, el ancho y el peso específico. Luego el peso del aligerado, que va a ser el ancho tributario menos
menos el ancho de la viga por 300, que es nuestro peso de nuestra losa de 20. Y luego nuestro piso terminado, que va a ser el ancho tributario por 100. Y en la carga viva sería nuestra sobrecarga sería por 200. Igual va a ser el ancho tributario por 200. Y vamos a calcular el total, la suma de las cargas muertas más las cargas vivas. La última, que sería el 1.4 de las cargas muertas más el 1.7 de las cargas vivas. Luego la final, he multiplicado la longitud por la longitud por la última, dándome la final. Y lo mismo vamos a elaborar acá en el ancho tributario del 3.8. 3.8, que sería el otro segmento, y lo cual me da una longitud de 1.98. Calculo el mismo procedimiento y me da una carga de 7395.3. Eso sería lo que respecta a un ejemplo básico en lo que son vigas principales. Y en vigas secundarias lo que vamos a hacer ya no sería tomar todo al centro, porque prácticamente estaríamos cargando de más ya. En este caso el reglamento nos dice que vamos a tomar de la cara de la viga a 1 metro. De la cara de la viga a 1 metro. Y cuando son vigas centrales, 1 metro hacia la derecha y 1 metro hacia la izquierda. En este caso su ancho tributario de esta parte sería 1 metro más el ancho que es de 25 más el otro metro de acá. Entonces sería este ancho tributario 2.25. Y en esta parte de acá, como tenemos 25 de ancho de la viga y 1 metro acá, sería 1.25. Y vamos a aplicar prácticamente el mismo procedimiento, ¿no? Todo acá, mismo procedimiento, peso específico del concreto, peso propio de la viga, peso del aligerado, peso del piso terminado, la sobrecarga, el total que va a ser la suma, la última que va a ser la multiplicación del 1, agregar el 40% a la carga muerta y el 70% a la carga viva, y el final, que sería la última por la longitud. Y eso sería una explicación rápida respecto a lo que son cargas en vigas. Ahora que ya tenemos nuestras cargas en vigas, lo que he hecho es pasarlas a un perfil longitudinal. He hecho un corte, y lo cual los he separado por tramos y he aplicado la carga. Asimismo, la carga puntual en la viga BM, que sería la viga mandil. Nuestras columnas con sus respectivas cargas, cada una. A diferencia de esta parte de acá, que en el sexto nivel es un área libre, no balosa. Lo mismo en el eje C, un corte, y he representado las cargas. Asimismo, he representado las cargas para los ejes 1, 1, el eje 2, 2, el eje 3, 3. Los he representado de esta manera. Como vemos acá, su carga le he sacado en 2 tramos, tramo 1 y tramo 2. Luego acá tenemos otro tramo, acá otro, y así, ya que son típicas las losas. En el tramo 2, todas desde el primero hasta el último son típicos. En el eje 3 vemos como acá tenemos una carga puntual de 3.431.53 kilogramos, y nuestra viga le hemos separado en 2 partes, que sería esta parte de acá, cuando les había mencionado que cortamos la viga o la dividimos en 2 segmentos. Luego he aplicado lo mismo para los demás ejes, para el eje 4, para el eje 5 y para el eje 6, para tener una representación de las cargas y poder entenderle mejor, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es metrado de cargas en columna. Para ello vamos a calcular, vamos a tener nuestra tablita de nuestro peso de nuestra losa de 20, y aquí hemos anotado nuestras vigas principales y nuestras vigas secundarias, y asimismo el peso específico del concreto, lo cual en nuestro metrado de cargas en columnas vamos a metrar la C1,
que se encuentra en el eje AA 66, lo cual tiene un ancho de 25 por un largo de 50, y ha sido predimensionada para 6 niveles. Bueno, ahora vamos a calcular las cargas muertas, el peso de la losa, lo cual va a ser 1,92 por 3 metros menos 25, o sea 2,75 por 1,67, por los 300 kilogramos, que es nuestra losa de 20 centímetros, que vamos a ver acá, y dan 300 kilogramos. Luego vamos a calcular el peso de nuestra viga en el eje X, o sea la BP 101 50 por 25, lo cual vamos a calcular su longitud, su área y el peso específico lo vamos a multiplicar. Entonces acá vemos que está el peso específico por el área de nuestra BP 101, que está acá arriba. BP 101 su área, o sea su largo y su ancho, por el 3, que sería nuestra longitud. Luego el peso de la viga en el eje Y, que va a ser similar, ya que va a cambiar los datos de su longitud, sus dimensiones y el peso específico, que sería lo mismo, lo cual acá lo vemos, el peso específico y sus dimensiones, que de las BS o vigas secundarias 101, y lo multiplicamos por 1,67, que sería nuestra longitud. Y luego nuestro peso del piso terminado, que como vemos acá, vamos a multiplicar, vamos a calcular 100 por todo el área total, y le vamos a descontar el área de la columna, porque en esa parte no tendremos piso terminado. Luego pasará nuestro peso de la columna. Para ello tenemos que es 2 metros 10. Eso lo hemos calculado en nuestro AutoCAD. Y para ello vamos a calcular, serían las dimensiones por el peso específico. 50 por 25 por el peso específico y por su altura. En este caso no vamos al AutoCAD, vamos a ver que efectivamente nos dé los 2 metros 10. Acá lo podemos ver. Si bien sería nuestra altura de la columna, va a ser debajo de la viga secundaria, que es 50 por 25, o sea a esta altura sería. Esta altura sería nuestra altura de la columna. Entonces nos vamos a nuestro Excel y vemos que tiene 210 acá. Luego para la sobrecarga va a ser la misma fórmula que el peso del piso terminado, pero vamos a cambiar en vez de 100, 200. Va a ser 200 por el área total, o sea 3 por 1,92, y le vamos a restar el área de la columna. Luego en el total sería la suma de la carga viva y la carga muerta, y en la última sería el 1,7 de la carga viva y 1,4 de la carga muerta, como lo vemos acá. Y el final sería la última por el número de niveles. Ahí lo podemos ver. Asimismo vamos a hacer con las demás vigas. Los demás columnas. Y asimismo vamos a hacer lo demás con las demás columnas. Por ejemplo, en esta parte de acá vamos a calcular que tenemos viga en el eje Y y en el eje X también. En esta parte de acá igual. En esta parte de acá igual vamos a calcular la BS, la BP y las vigas de amarre, que también se calculan de la misma manera que las otras vigas. Las áreas va a ser igual al área por el 300, que es el peso de la losa. Área 1, área 2 y área 3, cada uno su área, por el 300, que sería este dato de acá. Todo por el 300, como vemos. Luego el piso terminado, vamos a calcular el área y le vamos a descontar el área de la columna por 100. Y el peso de la columna, que va a ser igual 210 por las dimensiones. 210 por el peso específico del concreto por 45 por 25. La sobrecarga va a ser igual a 200 por el área total, y le descontamos el área de la columna. Y aplicamos lo mismo básicamente para todas nuestras
nuestras columnas. Pasaremos a lo que son metrados de cargas en losa. Lo que es metrados de cargas en losa, tenemos que calcular igual la carga muerta, la carga viva. Y lo que yo he considerado en el peso propio de la losa son 300, ya que nuestra losa es de 20 centímetros de espesor. Los acabados, que son 100, he considerado 50 kilogramos por metro cuadrado en el cielo raso, y en la tabiquería 150 kilogramos por metro cuadrado. Entonces lo vamos a dividir en 0.4 porque nosotros queremos acá el ancho tributario de nuestra vigueta, y nos da 120, 40, 20 y 60, lo cual la suma de todos esos van a ser nuestra carga muerta, y nuestra carga viva sería 200 kilogramos por el ancho tributario de nuestra vigueta, que nos daría 80. La suma de los dos, ahora nuestra carga última sería el 1.4 de la carga muerta más el 1.7 de la carga viva. Entonces para ello yo elaboré un cuadro, lo cual mi losa lo he separado en paños, como vemos acá: paño 1, paño 2, paño 2.1, paño 3, paño 3.1, paño 4, paño 5 y paño 6. Ahora lo que hice yo en esta parte, el paño 1 le ubiqué sus ejes, el ancho tributario de la vigueta, el ancho del paño. Vamos a medir nuestro ancho del paño. Por ejemplo, tenemos nuestro ancho del paño 5.50. Colocamos acá 5.50. Y para calcular el número de veces por paño, o sea el número de viguetas, del ancho tributario de las viguetas por paño, sería este ancho sobre 0.40, que nos daría 13.75. Aproximadamente le redondeamos a 14 al superior. Ahora sí, luego que hemos calculado es el número de viguetas por paño, vamos a medir la longitud. La longitud sería esta parte de acá, 3.45, en donde se va a apoyar las viguetas. 3.45 sería, y lo colocamos acá, puras longitudes. Luego tenemos ya nuestra carga última, que le hemos calculado acá, y vamos a multiplicar el número de viguetas por paño por 3.45 por 4.72, lo cual nos va a dar un peso de 22.797.6 kilogramos. Y asimismo para cada uno vamos a ir elaborando nuestra carga, y luego lo vamos a multiplicar por el número de pisos. Acá, como vemos, tengo un paño 5 y otro paño 5, que vemos número de piso 5. Le consideré 5 porque, como vemos en esta parte de acá, en planta no se puede representar muy bien, pero en esta parte de acá, como vemos, no tenemos una losa. Está entre el eje 3 y 4. Nos vamos a ir a nuestro Excel y vamos a ver que estos dos paños están entre el eje 3 y 4. Y a las finales, en esta parte tenemos el total, que va a ser la multiplicación del peso por el número de niveles. Y luego vamos a tener nuestro... aquí vamos a darle en autosuma de lo que son pesos en losa, un peso total. Sería 657.330.8 kilogramos. Y eso sería todo en lo que respecta a mi explicación de lo que es predimensionamiento, metrado de cargas. Muchas gracias.